Uno, dos. Dios les bendiga, amada iglesia. Estamos una vez más en este lugar para alabar y glorificar el nombre de Dios. Ya nos vamos familiarizando, ¿verdad? Ya se van acostumbrando a mí, todavía no. Es este proceso que estamos viviendo en la voluntad de Dios, cada día se va canalizando en la voluntad del Padre, amén. Hoy en la mañana les decía a los hermanos de Porto di Mare, hace unos 10 años fui a mi país y cuando iba de aquí para allá, llevaba aquel pensamiento de la iglesia donde yo me había reconciliado con el Señor y todavía seguía esa raíz diciendo, voy para mi iglesia. Pero esta vez que fui, ya no sentí lo mismo. Cuando llegué allá, vi la iglesia y rápido vino un pensamiento, tu iglesia está allá, que era Maranata. Y hoy que estoy viviendo esta transición, me venía este pensamiento, Señor, ¿de dónde soy? ¿Soy de la central o soy de Porto di Mare? Y el Señor me dijo, bueno, eres del ministerio Maranata. Me dijo, en la iglesia central eres un hijo y en Porto di Mare eres un padre y en Riccione eres un hermano y en el refugio es una casa de recreación. Y le dije, estoy completo, Señor, gracias. Así es que ahí vamos hermanos, entendiendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Cada día que va pasando, vamos siempre dejando que Dios obre en nuestras vidas. Vamos a la palabra de Dios. Les decía a los hermanos de Porto di Mare esta mañana, si que nos querían seguir su Facebook, pues nos pueden seguir porque es una continuación, casi una continuación, pero un mensaje separado uno del otro. Pero estamos en Romanos capítulo 1. Vamos hoy al versículo 18 al 23. En la mañana estuvimos predicando del versículo 16, 17 de Romanos. Así es que si usted quiere escuchar esa otra parte de la predicación, está ahí en la página de Porto di Mare. Así ustedes terminan completo y ellos también terminan completos. Amén. Hoy tenemos esas posibilidades aprovechando los medios sociales, ¿verdad? Antes, si usted no iba al culto, le decían a uno, no sabes de lo que te perdiste. Ahora si le dicen, sabes que estuvo lindo el culto, y uno dice, ok, lo voy a ir a escuchar. Tienes oportunidad, ¿verdad? Así es que estamos hoy, le dije, en Romanos capítulo 1, del versículo 18 al 23. El tema de esta tarde le hemos titulado, el hombre se justifica y culpa a Dios. ¿Sucede o no? ¿Está pasando en estos días o no? El hombre siempre se justifica, ¿verdad? Aún los hijos con los padres se justifican. Los hijos ya están ahí pensando. No, tranquilos. Vamos a la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Romanos 1, 18 al 23. Se lo repito por si al caso se ha equivocado del libro. Le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue
entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo dejamos ahí y venimos en palabras de oración. Le decimos: Padre que estás en el cielo, amado Dios, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote en esta preciosa tarde que tomes el control de este ambiente como lo has hecho hasta ahorita, Señor. Que sigas ministrando nuestras vidas como lo hemos hecho también, ministrando tu corazón, Dios mío, con la alabanza, con la adoración. Hoy pedimos que tu palabra, Señor, pueda llegar al corazón del hombre, pueda ser, Dios mío, esa palabra que necesitamos diariamente, Señor, ese alimento, Dios mío, que alimenta nuestro espíritu. Te pedimos en el nombre de Jesús que tomes el control, que nadie, Señor, se vaya a descuidar de este momento, que nadie se distraiga, Señor, que nadie, oh bendito Dios, se vaya a dormir, Señor, y pueda perder ese alimento, Señor, para su alma, para su espíritu. Toma el control, amado Dios, de todos los que estamos acá. Si hay alguno enfermo, Señor, si hay alguno doliente, si hay alguno, Señor, preocupado, angustiado, Dios mío, y eso le está robando la paz, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu, Señor, sea derramado sobre su vida y él pueda estar, Señor, acá presente, cuerpo, alma y espíritu, alabando y glorificando tu nombre a través de la palabra. Te pido, poderoso Dios, que tomes el control, Dios mío, de mi vida, ese canal en el cual tú vas a fluir, Señor, para tus hijos, amado Dios. Yo someto todos mis sentimientos, mis emociones, y seas tú, Espíritu Santo, tomando el control de este momento hasta el final. En el nombre de Jesús, permíteme, Señor, poder hablar tu palabra, Señor, y poder hacer a un lado, Señor, todo pensamiento humano, todo aquello que puede dañar, Señor, que viene del hombre, lo echamos a un lado, Señor, y que sea tu Santo Espíritu hablando a tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tome asiento y vamos a meditar en esta palabra. Le decía a los hermanos en la mañana, lo vamos a ocupar de introducción, que es hermoso cuando nosotros vemos las cartas, las epístolas, las escrituras de Pablo, un hombre preparado, muy estudiado, y cómo él se expresaba en sus cartas de una manera muy linda. Hacía sus escritos con mucha preparación. Si usted nota en todas sus cartas, él siempre se presenta lo que él era, como siervo de Dios, como llamado de Dios, como un apóstol de Dios, llamado no de hombres, sino de Dios. Y esto está en todas sus escrituras, en todas sus salutaciones que tiene hacia a quienes él les escribió. Y les decía, tanto así que hoy en este tiempo ya ese tipo de cartas ya no se hacen. Hoy nosotros tenemos problemas para hacer una carta. Y los mensajes que hacemos son mensajes, hermanos, ya les decía, yo creo que Pablo se hubiera encontrado en problemas en este tiempo para leer los mensajes de los jóvenes. Porque hoy, si usted lee esos mensajes de WhatsApp, de Messenger de los jóvenes, ya son mensajes sin vocales. Usan solo letras y uno hay que ir usando, creo que tienen que hacer un diccionario nuevo ya para entender lo que quiere decir la R con la Q y todas esas cosas, porque ya hablan diferente. Entonces, cuando Pablo escribía, él era muy detallista en presentar sus cartas, y les decía, no es que Pablo se sintiera orgulloso de lo que él era, sino que lo hacía como para que la gente tuviera ese respaldo de que lo que él escribía venía de parte de Dios.
O sea, recuérdese que si hoy encontramos dentro de la Biblia una carta de Pablo es porque fue inspirada, ha sido examinada y se encontró que fue inspirada por el Espíritu para que lograra ser parte de un canon bíblico y que es de gran bendición para nuestras vidas. Entonces es importante, hermanos, cuando nosotros vamos a escribir algo, que quede bien claro, que no sea, yo creo que Pablo nunca se esperó que estas cartas iban a ser para nosotros, que de ellas se iba a hablar en las iglesias y en el mundo entero. Él las especifica para los romanos, para los corintios, para los efesios, para los gálatas, personales para Tito, para Timoteo. Pero hoy tenemos ese material que nosotros lo hemos adaptado a nuestras vidas, porque son cartas abiertas. Son cartas que quedaron abiertas para las iglesias o para la iglesia de Cristo. Ahora, es interesante, hermanos, cómo Pablo escribe esta carta a los romanos. Sabemos que la carta de los romanos tiene un propósito y es instruir a los hermanos de Roma a depositar en Dios toda su confianza en la salvación solo a través de la justificación. La justificación que es a través de nuestro Señor Jesucristo. A depositar esa confianza, a entregar toda vanidad o todo orgullo, toda prepotencia de un hombre que cree que por lo que es o ha alcanzado de la ciudad que depende tiene posibilidades de ser salvo. Y Pablo en su carta a los romanos va a hacer esta expresión entre judíos y griegos. Porque entre judíos y griegos, judíos que era el pueblo de Jerusalén o de Israel, y griegos que representaba casi todo el imperio romano que hablaba la lengua griega. Y esto hacía la diferencia, porque tanto como el pueblo judío se creía ser mejor por ser el pueblo escogido de Dios, también los gentiles o los griegos o los romanos se sentían tener autoridad por ser el imperio que predominaba o tenía el control de las ciudades en ese tiempo. Y más adelante Pablo dirá a los gálatas también que la salvación no es solo para los hombres, sino que para todos. Libres, esclavos, mujeres, hombres, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Pero la carta de los romanos especifica esto, de que la justificación no es por nuestras obras, sino por la fe que depositamos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que nosotros vamos a ver esta tarde es interesante, porque si usted nota los dos versículos anteriores, 16 y 17, ahí encontramos otra revelación. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios, ¿qué dice? Se revela o se muestra, se dio a conocer a través de ¿qué? De la fe. Y para que viva por fe. Por eso dice, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, si tenemos estas dos revelaciones, es importante que nosotros entendamos que tenemos un libre albedrío como seres humanos. ¿No es así?
Porque el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela. O sea, tenemos la revelación del evangelio y tenemos la revelación de la ira de Dios. ¿Qué decidimos? Usted y yo. Quiero vivir en la revelación del evangelio a través de la fe, o quiero vivir en la revelación de la ira de Dios, comportándome mal. ¿Me sigue? Se nos reveló el evangelio a todos nosotros. ¿Hay alguien que no entiende el evangelio hasta aquí? ¿Todos entienden lo que es el evangelio? O si no, le explicamos y lo hacemos pasar adelante y que haga la confesión de fe, que crea en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta revelación, esta fe que se nos ha sido dado, que es también un regalo de Dios, es porque el hombre necesitaba de Dios, porque el hombre estaba alejado de Dios y necesitaba ser justificado por Dios, y no podía hacerlo por sus fuerzas ni por todo el precio que él podría pagar, sino solo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros ya tenemos esa revelación, ¿para qué hablar de la ira de Dios? ¿Necesitamos hablar de la ira de Dios? ¿O solo de la gracia? ¿O solo de la fe? Porque si nosotros notamos, es importante también saber vea, vamos a leer esta parte. En la mañana la leímos en Puerto de Mare, pero la vamos a leer de nuevo. Vámonos a Hechos, una paginita ahí atrás, capítulo 28, versículo 17. Vámonos un poco al contexto histórico que se vivió en ese tiempo. Pablo escribe la carta a los romanos antes de llegar a Roma. Pablo está en Corintios cuando escribe esta carta, aproximadamente 58 años después de Cristo, ¿verdad? Aproximadamente, son fechas aproximadas. Pero cuando nosotros vemos Hecho, al final de Hecho, Pablo está en Roma. ¿Sí? Ahora, en Roma Pablo se iba a encontrar con dos tipos de judíos, o con dos tipos de pueblo, como usted lo quiera ver. Vamos, dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Ese es el motivo por el cual Pablo se encuentra ahora en Roma, aunque en su corazón estaba el deseo de ir a Roma. Y que también Dios le había dicho que tenía que llegar a Roma para testificar, como lo había hecho en Jerusalén. Ahora, los cuales, dice, habiéndome examinado me querían soltar, pero no, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para verlos y hablarlos, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Cómo estaba Pablo? Encadenado. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, ¿cómo lo consideraba Pablo? Un sectario.
sectario, ¿verdad? Nos es notorio que todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Es interesante esto. Recuérdese que tanto como Jesús como los apóstoles, todos predicaron en el Antiguo Testamento. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahora, si nosotros encontramos estos judíos, ¿dónde estaban? En Roma. Y Pablo había llegado a Roma, según la carta que nosotros, según lo que hemos leído en Hechos. Pablo ya había llegado a Roma, pero la carta que estamos leyendo, Pablo tenía que llegar a Roma. Y esta carta no va dirigido a los que nosotros ahorita hemos leído, va dirigida a los hermanos que están en Roma. Pero estando Pablo en Roma, se encontró con judíos que a él lo llamaron sectario. Ellos conocían de Dios. Ellos sabían del Dios verdadero. El pueblo judío es el pueblo que más experiencias ha tenido con el Dios verdadero. Y ellos son una nación escogida por Dios. Y ellos conocen la misericordia de Dios y conocen el amor de Dios y confían en la misericordia, en el amor de Dios. Pero también conocen la ira de Dios. Y le tiemblan a Dios. Le dije, ¿es necesario hablar solo del amor de Dios? Es necesario también conocer la ira de Dios. Lo que Dios, hermanos, puede hacer. Ahora, ¿todos conocen de Dios? ¿Todos tenemos el conocimiento de Dios? Fíjese que tenemos una parte de nuestro ser, una parte humana en la cual nosotros probamos sentimientos y muchas veces encontramos en ella satisfacción y muchas veces encontramos en ella angustia por el efecto de nuestras acciones, y que tienen que ver mucho con el conocimiento o con el conocimiento del bien y del mal. Y es lo que nosotros llamamos nuestra conciencia.
Y es ahí donde nosotros entendemos de Dios. Vea lo que dice Romanos 2, 11, 16. Porque todos sabemos el bien y el mal, ¿verdad? ¿Hay alguien que no ha descubierto el bien o que no ha descubierto el mal? Puede haber un niño acá que ignore el bien y el mal. Un niño, pongamos un niño de 5 años, que no conozca estas dos partes. No, Andrés ya conoce el bien y el mal. No. ¿Qué dice? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, si nacimos bajo una ley, bajo la ley seremos juzgados. Pero si nacimos fuera de una ley, ¿cómo nos va? Porque dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Sí? Dice así, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados por la ley. Porque cuando los gentiles, nosotros, que no tenemos ley, dice que no tienen ley, dice, hacen por naturaleza. ¿Qué significa eso? Por naturaleza. ¿A qué llegamos acá? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley para sí mismos, mostrando, dice, la obra de la ley escrita, ¿dónde? Ay, hermanos. Entonces, ¿en cómo quedamos ahí? ¿A dónde está escrita? En nuestros corazones, dando testimonio que su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Presente tengo muchas historias de la niñez, mías y de mis hermanos. Nadie les había dicho de robar, pero cuando agarraban algo que no eran de ellos, se sentían acusados. Tenía 7, 8 años, me mandaban a traer agua. Antes no había agua en mi casa, y con depósitos íbamos a traer agua, y yo iba donde el vecino a traer agua potable, agua para beber. Los vecinos eran cristianos, como hoy nosotros a las 8 de la mañana el día domingo en la casa ya no está nadie, ¿verdad? Todos ya vamos de camino para la iglesia. Entonces ellos a las 8 de la mañana
En la casa ya no había nadie. Ellos ya se habían ido. Y como nosotros no nos estábamos congregando, yo llegaba a traer agua. Las cocinas eran al externo, no eran al interno. Y no tenían puerta. Y como ya no había nadie, y yo veía el fuego, que todavía habían brasas que habían hecho el desayuno. Hermanos, no era por hambre, por favor. No crean que no me daban comida en la casa. Sí me daban comida. Pero es la maldad del hombre. Y yo veía, ya no hay nadie. Los perros no me ladraban porque me conocían. Agarraba un sartén, agarraba cebolla, agarraba aceite, me ponía a cocinar 2 huevos, me los comía, llenaba el cántaro y me iba para la casa. Eso hacía al niño de 7, 8 años. Pero dentro de mí estaba esa cosa que le llaman conciencia. Y que me decía que eso no estaba bien, que eso no era bueno. Y todos nosotros, hermanos, hermanitos de mi corazón, lo sabemos perfectamente, más hoy que hemos conocido a Cristo. Tenemos esa conciencia. Estábamos, le dije, hasta el versículo 16. Dice, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme, y acá va para nosotros. En el día en que Dios juzgará a través o por medio de nuestro Señor Jesucristo los secretos de los hombres conforme. Usted puede decir, el pastor no lo sabe, el líder no lo sabe y nadie se va a dar cuenta de esto. Allá se verán. Allá nos van a pasar en la balanza. Y allá se verá si fuimos verdaderos o fuimos falsos. Así es que tenemos esa conciencia que nos habla y nos explica que hay un Dios. Yo no sé si usted cuando está haciendo algo malo o cuando hacía algo malo sentía que alguien lo estaba viendo. ¿No? No sentía que tenía unos ojos que como que si hay alguien presente y usted está, y sentí ruido por ahí y sentí ruido por allá. Pues en aquel día le va a decir, yo estaba ahí diciéndote que no lo hicieras, pero tú igualmente lo hiciste. Es esa conciencia, hermano, que nos hace percibir la presencia de Dios. Ahora, también se nos ha revelado que hay un Dios. Por más que nosotros queramos negarnos, hay un Dios que ha sido revelado a través de las cosas hechas. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. Aunque la ciencia siga queriendo negar, hermanos, y diciendo que hubo un Big,
En profundidad de este Big, ¿quién lo provocó? Con todas sus teorías que pueden sacar, alguien tuvo que estar al externo de esto, de esta formación de esta tierra, de los cielos. Y que el hombre debe de reconocer el gran poder de Dios. Así es que no podemos negarlo, porque Dios se ha dado a conocer a través de esas cosas hechas. También Dios se ha revelado, hermanos, a través del consejo. Si nosotros vemos todo el Antiguo Testamento, Dios levantó hombres, profetas, anunciando que hay un Dios, un mensaje, persuadiendo a los hombres y mujeres a un arrepentimiento. Hoy tenemos un ministerio quíntuple donde hay pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, hablándole a la gente de un Dios misericordioso, pero que esta misericordia, este amor un día terminará y vendrá la ira de Dios. Estamos en un tiempo de gracia, pero que este tiempo de gracia se va a terminar, y esa es nuestra preocupación, de avisarle a la gente, al mundo, que un día vendrá la ira de Dios. Y por más que nosotros queramos culpar a Dios por todo lo que está sucediendo, somos nosotros los culpables, porque nos hemos alejado de Dios. ¿A dónde vamos, iglesia? ¿O a dónde está yendo la humanidad? Las evidencias de este Dios grande y de este Dios creativo, ¿están o no están? Vean lo que dice Jeremías 5:22. Acá tenemos una pequeña evidencia. Jeremías 5:22 dice: a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar. Con la arena Él detiene, o le puso límites a ese poquito de agua que hay en el océano. Imagínense. Por ordenación eterna, la cual, fíjate que es más obediente el mar que nosotros. No pasa de ahí. Ahí se mantiene. Nosotros, hermano, ya lo traspasamos ese océano. Y Él no pasa los límites. Y miren nosotros dónde estamos. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no pasarán. O sea, quieran pasar, pero no pasan de ahí. Y acá el mar es tranquilo, hermano, pero si usted vaya a El Salvador, allá por donde le dicen la Costa del Sol, le pega una revolcada el mar a uno. Que yo, hermanos, una vez salí con la boca como que era pala, con el montón de arena. Yo he sido abusivo para el agua, y esa vez sí que yo ya estaba afligido, no sabía si estaba nadando para arriba o estaba yendo para abajo, porque yo nadaba y no salía. Pero el mar, hermanos, respeta los límites que Dios le ha puesto.
Y nosotros debemos de notar estas evidencias. Ahora Job, capítulo 38, 1-7. Después de que Job tuvo un pequeño desacuerdo dentro de sí, un día Dios, que no nos vaya a pasar eso a nosotros. Porque dice que entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora le dijo: amárrate los pantaloncitos, muchacho. Sí, eso le dijo: amarra, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo voy a preguntar y tú me vas a contestar. Unas pequeñas clases de ciencias naturales, le dijo. Y yo quiero que tú, es como un examen de IBEA, ¿verdad? Vamos a ver cuánto has aprendido. Y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Ya fuiste a ver al otro lado dónde están las columnas?, le dijo. ¿Ya fuiste a ver dónde están las bases de la tierra? ¿En qué se sostiene? Usted ya fue allá por el lado de Japón a ver si encuentra algunos pilares donde está la tierra sostenida. ¿Usted se ha preguntado cuánto pesa la tierra y se sostiene en el espacio? ¿Usted se ha preguntado cómo, ha visto los desastres que hace cuando llueve 2-3 días continuo acá en Italia? Y esas nubes están en el aire. ¿Quién las sostiene, esas nubes? ¿Sabe cuánta agua tienen esas nubes? Que cuando caen a la tierra hacen desastre. ¿Y quién las sostiene ahí? ¿Usted se ha preguntado cuando pasa en el aéreo sobre las nubes y en las nubes no hay agua? ¿Usted se ha puesto a estudiar esas estrellitas de la nieve cuando caen y caen bien formaditas y que ni una con la otra se parecen? ¿Quién lo hace? Es mejor que nos quedemos callados delante de Dios. Házmelo saber, le dijo, si es verdad que tú eres inteligente, porque el hombre se cree inteligente. A esto queremos llegar. Veamos. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Cuánto cordel se ocuparía para medir la tierra? ¿Qué más? ¿Sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular? ¿Dónde? Que me traigan ese ingeniero, ese albañil. 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? Y todos se quedaron sorprendidos, todos los que habitaban con él en su reino. Ahora, esta es otra de las evidencias cómo Dios se ha revelado. Hebreos 1:2 es que Dios ha buscado 1000 maneras de revelarnos su existencia y de mostrarnos su reino,
Para que no nos vayamos a perder, iglesia, para que no vayamos a vivir en ignorancia. Dios nos quiere sacar de esa ignorancia. Dice, en estos postreros días, o sea, hoy, en este tiempo, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días, le dije uno y dos, me pusieron el dos de una sola vez, uno y dos. Leamos este. Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado a través del Hijo. ¿Sí? O sea, si Dios nos ha revelado el Evangelio, si Dios nos ha mostrado su poder, su deidad por las cosas que Él ha hecho, la humanidad sigue perdida. ¿Por qué motivo? ¿Falta de conocimiento de Dios? Si Dios aún habla en nuestra conciencia, la humanidad, ¿por qué sigue perdida? ¿Porque Dios no se le ha revelado? Yo quisiera estar en un momento difícil para un ateo. Quisiera estar con él en el momento de un terremoto y que la tierra se esté abriendo, a ver si no grita, ay Dios mío. Porque ese que se considera ser ateo no es más alguien resentido con Dios. No porque no tenga el conocimiento de Dios, está enojado con Dios. Pero en un momento de angustia que siente que está perdiendo su vida, clamará a Dios. Porque por naturaleza. Ay. El hombre ha conocido a Dios. Pero el hombre quiere esconderse de Dios, como lo ha hecho siempre. Quiere evitar a Dios, no encontrarse con Él. Vean lo que dice Génesis 3 del 5 al 10. Génesis 3, 5, 10. La caída del hombre. Antes de que nosotros cometamos un error, Dios siempre nos habla, siempre nos advierte. A todos, iglesia. A todos nos advierte. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? De la presencia de Jehová. ¿Sabe por qué mucha gente que se va de las iglesias no regresa?
porque le da vergüenza del pecado que fue a cometer, de la maldad que ha estado haciendo. Hay muchos que se van y usted los llama y le dice: ¿por qué no vienen a la iglesia? Ay, es que sabe, ya pasó un domingo, ya pasó otro domingo, ya tengo casi un mes de ir, me van a ver los pastores y me van a decir por qué no estoy yendo, me va a dar pena. ¿Pero qué has hecho algo malo? Sí, es que fíjese que eso le pasó a Adán y Eva. Se escondieron, pretendieron esconderse de la presencia de Dios. Y así hay mucha gente ahora pretendiendo esconderse de Dios. El hombre no quiere aceptar que hay un Dios y prefiere sacar sus teorías y decir de que viene del mundo, pero hay que vean ellos, yo no. Sí, hermano, dice, vea, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, dice así, Adán y Eva conocieron a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y hoy la gente hace sus razones y comienza a hacer sus teorías y decir: bueno, algo me parezco a ese mono. Yo no, pero ellos dicen. Un día de esto veía esas cosas que pasan en las redes sociales. Un montón de patos. ¿Ha visto cómo camina el pato? El pato camina. Pues en medio de los patos creció un pollo, y también el pollo caminaba con el pecho. ¿No te ves que camina raro, pollo? Tú no eres pato, eres pollo. Pues al que le han dicho que viene del mono, ya quiere caminar como el mono. Se ha envanecido, hermano, en sus razonamientos. El hombre cada vez, en vez de ser más inteligente, se vuelve más. Ya no lo digo, pues, usted lo sabe. Ay, con nuestra manera de pensar, nosotros estamos ofendiendo la creatividad de Dios. Con nuestra manera de pensar, creyendo ser sabios. Por eso dice: se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón hoy ha sido entenebrecido. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice, cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, y ahora en vez de alabar a Dios y de adorar a Dios, se han hecho imágenes de hombres. ¿No es así? A San Pío, una imagen de un hombre, y hoy lo adoran a él. A la Virgencita de Guadalupe, la imagen de un personaje, y hoy la adoran a ella. A Santa Teresa de Calcuta, ahí está la viejita esa. Y prefieren darle honor y gloria a aquella persona que Dios usó para manifestar su gloria en algún tiempo. Las iglesias, hermano, las iglesias. Hoy estamos poniendo la mirada en los pastores, en el apóstol. Ponga la mirada en Cristo, el consumidor y autor de nuestra fe.
Pero imagínate, aparte de esto, dice, también no solo de hombres, sino que de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y yo me imagino a Pablo llegando a Roma y viendo las figuras de tantos dioses paganos que tenían, y cómo la gente idolatraba esos dioses. Uno de los problemas de los cristianos era esto, que el pueblo romano no le impedía a los pueblos que adoraran sus dioses, con tal de que adoraran también sus imágenes. Y eran perseguidos porque los cristianos no doblaban sus rodillas a ninguna imagen. Y entonces decían, no, está bien que ustedes adoren a su Dios, pero también tienen que rendirle culto a nuestros dioses. Y ellos decían, a un solo Dios serviremos y a Él adoraremos. Entonces acá es donde ellos eran perseguidos por el imperio romano. Y Pablo dice, pero ¿cómo? Si tienen estas imágenes de hombre, tienen estas imágenes de animales, ¿Dios no se les ha revelado? Sí, Dios se ha revelado a la humanidad. Dios les ha mostrado su gracia y su misericordia, pero hermanos, por no aceptar que hay un Dios verdadero, vea lo que sucede del versículo 24 en adelante. Por lo cual dice también Dios. ¿Qué pasó? Los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque Dios nos da oportunidades. Dios, le dije desde el inicio, Dios nos da el libre albedrío. Dios te ha revelado el evangelio, la salvación. Te habla a tiempo y fuera de tiempo. Pero nosotros, dice que miren, el pueblo de Israel hacía pactos con Dios, ¿sí? De que le iban a ser obedientes, de que le iban a traer los diezmos, de que le iban a traer las ofrendas, de que iban a ofrecer sacrificios, de que iban a dejar los dioses paganos, que iban a consagrarse para Él. Y Dios decía, ok, vamos a comenzar de nuevo. Pasado un cierto tiempo, Dios comenzaba a hablar. Porque me han dejado, porque se han apartado de mí. Y venía la ira de Dios y los castigaba. Se volvían a arrepentir, volvían a pedir misericordia de Dios. Dios derramaba de su misericordia, les perdonaba y comenzaban de nuevo. Pasado un tiempo, de nuevo venía la ira de Dios. ¿Cuántos castigos ha recibido Israel? Pero, ¿y qué es lo que está pasando ahora con Israel? ¿Cuántos años llevan ya pidiéndole a Dios que Dios vuelva su corazón a ellos? Que quieren de nuevo reconstruir su templo y lo quieren hacer en conforme a la voluntad de Dios. Y están esperando, pero vea, dice que por lo cual también Dios les entregó la inmundicia, la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Están así? ¿Estamos así? El cual dice es bendito por los siglos. Amén. Otra vez,
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida. ¿Es Dios culpable? ¿Quién es el culpable? ¿Seguimos? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, otra vez, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. ¿Sabe qué es atestado? ¿Sabe qué es atestado, verdad? Cuando ha sido comprobado que usted, acá en este caso sería, estando comprobado de toda injusticia. O sea, no había justicia en ellos, no había algo bueno, solo malo. Dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores del mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos, no solo lo hacen, sino que también se complacen en que los que las practican. Así está el mundo. Así está el mundo. Y diciéndole a Dios que es injusto, ¿por qué los niños mueren de hambre? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué las pestilencias? ¿Por qué las enfermedades? Si Dios, siendo bueno, ¿por qué no puede ayudar? ¿No es así? Usted va a las calles a predicar y eso es lo que la gente responde. ¿Cómo estaba Nínive? Estaba así. El mensaje que llevó aquel hombre diciendo lo que venía sobre ellos, lo llevó a un arrepentimiento. Dios tuvo misericordia, sí, pero nosotros en este tiempo, la humanidad de este tiempo, no quiere. Ya voy terminando. Sigamos la lectura. Pasamos al al capítulo 2. ¿Qué dice? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos, dice, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Acá nos cae a nosotros, hermano, porque nosotros estamos tildando muchas veces allá afuera y nosotros estamos practicando injusticia acá adentro en la iglesia. Nos estamos comportando mal porque conociendo la verdad no la decimos allá afuera. Detenemos la verdad que muchos de ellos necesitan saber. Dice, mas
Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas lo que tal haces y haces lo mismo que tú, ¿escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, donde vamos a estar todos nosotros, el cual dice pagará a cada uno conforme. Todos, usted y yo. Vida eterna, dice, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos si no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Solo a los judíos? No, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todos, o a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Está en nosotros el libre albedrío. Está en nosotros si queremos practicar la injusticia o practicar el verdadero evangelio que se nos ha predicado. ¿Se nos han revelado las dos cosas? Sí. ¿Usted tiene la revelación de las buenas nuevas? Sí. ¿Conoce la injusticia, la ira de Dios? Sí. ¿Qué vamos a decidir? Cada uno lo sabe. Fíjese que buscaba esta versión, pero solo estos 3 versículos le copié. Póngase de pie. El versículo 18, 19 y 20 del capítulo 1, los que leímos al inicio. Si quieren los ponen mis hermanos ahí para que usted vea la diferencia, cómo podemos entenderla mejor. Dice el versículo 18 ahí: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. ¿Qué detienen con injusticia la verdad? Esta dice: pero hay gente malvada, la cual no deja que otras conozcan la verdad acerca de Dios. Y Dios, que vive en el cielo, está muy enojado con ellos. Imagínense. El versículo 18 dice: pero hay gente malvada, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. ¿Habrá alguien a la cual nosotros no le estamos predicando la verdad? ¿O habrán partes de nuestro diario vivir en el cual no estamos predicando con la verdad? Versículo 19 dice: porque lo de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esta versión dice: esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. A veces nos llenamos de conocimiento, o Dios nos ha revelado su palabra, y todavía no queremos ir a predicar allá afuera. Y tenemos ese conocimiento solo para nosotros. La atesoramos para nosotros, cuando allá afuera hay personas que lo necesitan. Y dice, versículo 20: por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo,
y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. Así que esa gente no tiene excusa. Que Dios nos ayude a practicar la verdad, a vivir el Evangelio. Necesitamos, iglesia, llevar las buenas nuevas, revelarle al mundo el poder del Evangelio. Cierre sus ojos.